Estamos de cumpleaños. Son 9 años de una apuesta maravillosa por crear hechos y transformar realidades para la mejor atención en salud de las personas en América Latina. Muchos logros, algunos desaciertos, pero todo sustentado y fundamentado en el genuino interés para que las personas realmente sean mejor atendidas. Gracias por su apoyo. Gracias por sumarse a nuestra comunidad, por escucharnos, por darnos retroalimentación, por compartir en los diferentes espacios académicos que generamos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, por confiar en nosotros, por permitirnos ser parte de la estrategia y la táctica de muchas de sus organizaciones que también se alinean y buscan que las personas sean mejor atendidas. Para cerrar, quiero pedirles que en este recurso donde nos están viendo, nos dejen un mensaje o que con una palabra expresen qué significa para ustedes RIA Smart Health. De verdad, reiteramos nuestro compromiso, el de cada uno de los colaboradores que hacen parte hoy de esta empresa y el mío, personal, en seguir trabajando por crear hechos y transformar realidades. Estoy segura, estoy convencida que sumados podemos hacer muchas más cosas para lograr que cada día más personas sean mejor atendidas. Gracias a todos nuevamente por permitirnos estar con ustedes en este ecosistema del sector salud en América Latina durante estos 9 años y que sean muchos más. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Hernández. Yo soy la coordinadora de comunicaciones de RIA Smart Health. Y bueno, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este webinar, a este espacio que hemos generado para ustedes, que se titula Gestión Efectiva de Cohortes de Pacientes. Hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero por favor que me coloquen ahí en el chat, porque vamos a hacer una dinámica muy corta antes de iniciar. De dónde se conectan, porque hoy tenemos una amplia audiencia, hoy se conectan personas de Chile, de Perú, de México, de Argentina, que por favor nos coloquen ahí desde dónde se conectan. Como bien sabe, estamos de aniversario, son 9 años que estamos celebrando, estamos súper contentos de poder compartir esta noticia con ustedes. Han sido 9 años, como bien lo dijo la doctora Sandra, de una labor ardua, de un equipo de trabajo que todo el tiempo se ha puesto la camiseta para poder consolidar interacciones de valor, una comunidad como lo es ustedes que están aquí presentes y poder darles lo mejor para poder apoyar la labor tan maravillosa que hacemos de poder mejorar la atención en salud de América Latina. Por aquí nos saludan Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido de México, Bogotá presente, Colombia presente. Muy buenas tardes para todos, qué rico que se estén conectando. Por favor, colóquenme ahí también en el chat. Definan en una palabra a RIA Smart Health. Yo sé que de pronto no todos conocen nuestra trayectoria o quizás unos nos han seguido muy de cerca, pero quisiéramos conocer sus impresiones. De verdad que sería muy valioso en este aniversario que estamos celebrando conocer qué piensan de RIA Smart Health. Sonia Paola, Boyacá, Colombia, innovadora. Muy bien, trabajamos todo el tiempo para cada vez más ser innovadores. Asesoría y acompañamiento, compromiso, actualidad. Yo quiero que de verdad me pongan una palabra que estoy esperando. Conocimiento crítico, conocimiento, muy bien. Gracias, Heilen Parra Riveros, que dice que conocimiento. Vamos a ver, vamos a dar un poquitico más de tiempo para que me coloquen esa palabra que yo estoy esperando. Networking. Hola, Colombia, para mí es nueva manera de poder ver. Claro que sí, Viviana, muchísimas gracias. Disrupción, conocimiento, ciencia, muy bien. Bueno, como no me han puesto la palabra, yo la voy a decir. Yo quiero arrancar diciendo esta palabra que constantemente les repito mucho a mi equipo de trabajo y es empatía. Nosotros trabajamos poniéndonos en el lugar de los pacientes, resolviendo todas las necesidades y sin empatía creo que no podemos lograr eso. Entonces creo que esa es una palabra que nos define también muy bien. Desde Perú, gracias Abel Cisneros. Bueno, quisiera leerlos todos porque de verdad que sus apreciaciones me interesan demasiado, nos interesan como equipo de trabajo, pero vamos a iniciar ya porque yo sé que ustedes están aquí precisamente para conocer este tema tan interesante y sobre todo para conocer a esta invitada tan especial que tenemos, que ya incluso ella extendió su invitación en redes sociales, así que no podemos dejar de escucharla, así que invito a la doctora Sandra para que ella sea quien nos presente a esta invitada tan especial. Doctora. Hola Luisa, gracias, muy amable por este ejercicio inicial y este calentamiento. A todos gracias por sus frases, sus comentarios, por las felicitaciones del cumpleaños.
Estamos hoy con la doctora Natalia Guarín y creo que ya es momento de dar inicio a este espacio. Recordarles a todas las personas que nos acompañan, estos espacios buscan generar interacción, entonces son bienvenidas todas sus preguntas y apreciaciones en la medida en que vayamos conversando con nuestra experta ahí en el chat, váyanos colocando sus comentarios y demás, yo me encargaré de ir involucrándolos aquí en la conversación. Eh, Quisimos plantear este webinar que tiene que ver con la gestión de cohortes, que tiene o no relación, lo voy a preguntárselo ahora a la experta con el tema de gestión de riesgo, por la dinámica que se está dando en Colombia, entre otros temas relacionados con ese decreto de nuevas formas de relacionamiento entre pagadores y prestadores, pero también porque en toda la región estamos viendo ese énfasis que se está teniendo en relación con el tema de gestión de riesgo. Y cuando pensamos en con quién podríamos conversar sobre este tema, claramente el top of mind para mí fue, esto lo vamos a hacer con Natalia Guarín. Tuve la oportunidad de conocer a Natalia en el rol que tenía ella de gestión de cortes y después de directora de gestión de riesgo en Salud Total, una de las EPS, de las 4 EPS más grandes que hay en el país, tal vez era la tercera, segunda ahí en este momento, y pues 9 años de experiencia en el asunto, creo que dan mucho de, ok, gracias ahí por el comentario que me hacen en el chat. Cuarta EPS en Colombia, pues quisimos que sea Natalia con quien podamos hablar de este tema. Entonces, mi querida doctora Natalia, bienvenida, muchas gracias. Cuéntame rápidamente qué expectativas tienes tú de este espacio y qué quisieras que pase con la gente, las 116 personas que nos están acompañando. Bueno, en primer lugar, Sandra, muy buenas tardes a todos. Agradecerte de manera particular tus palabras y el haberme invitado y por supuesto aprovechar para felicitarte por esos 9 años. Yo creo que todos los que estamos en el sector reconocemos tu trabajo y creo que ante todo reconocemos ese espíritu permanente de mejorar el sistema para todos los actores centrados en el paciente. Y creo que eso es un punto fundamental y por eso también lleva a esa amplia audiencia que hoy tenemos acá el día de hoy. Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que lo fundamental es que la audiencia se lleve unos puntos críticos de la gestión de cohortes, ¿cierto? Como para que empiece a pensar, bueno, en lo que yo estoy haciendo, estoy cumpliendo esto, qué me hace falta, qué debería trabajar. Y mi expectativa es que haya muchas preguntas, que podamos resolver algo que para mí, la gestión del riesgo es como algo todavía un poco etéreo, ¿no? Como tenemos que gestionar el riesgo, vamos a gestionar el riesgo. Y la pregunta siempre de los que estamos en terreno haciéndolo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Entonces creo que para mí es fundamental poder dar ese enfoque práctico, ese enfoque de, bueno, en la vida real, esto cómo lo podemos ejecutar. Bueno, pues con esa lógica y esperamos muchas preguntas también y que podamos responder mucho de ese cómo, voy a compartir un par de slides que con Natalia estructuramos pensando en darle respuesta, digamos, como tener un sentido lógico de este espacio. El primero es, ¿cuáles son esos desafíos que hay hoy cuando hablamos de gestión de cohortes de pacientes? De que una cohorte pues, es un grupo de pacientes que tienen una enfermedad o una condición de salud con la misma condición de salud y que deben ser seguidos y, digamos, acompañados y gestionados si bien con una gestión individual, digamos, entendiendo ese desafío, pero también desde el punto de vista de verlos como grupo. ¿Cuáles son esos desafíos que afronta la gestión de cohortes, Natalia? Bueno, mira, yo creo que como lo conversábamos en la preparación, hay 4 desafíos fundamentales. Primero, entender qué es eso de la gestión de riesgo, un poco lo que hablaba ahora, o sea, qué significa gestionar el riesgo en la vida real y cómo realmente somos capaces de mitigar ya sea el riesgo primario o el riesgo técnico que todos tenemos, ¿sí? Todas las personas tenemos un riesgo primario de enfermarnos y estamos expuestos a un riesgo técnico cuando acudimos a la atención. Entonces, ¿cómo llevamos esa realidad del riesgo y cómo la gestión de cohortes es realmente esa herramienta que nos sirve para llevar a la realidad lo que queremos lograr? O sea, ese objetivo que todos tenemos de mejorar los resultados en salud, de ser eficientes en el sistema y de lograr que haya una experiencia satisfactoria, que es lo que durante mucho tiempo hemos hablado, la famosa triple meta. Cómo la gestión de cohortes es una herramienta
que nos ayuda a lograr esos objetivos y cómo la podemos hacer realidad. Y eso muchas veces no es tan claro, no es tan transparente. Yo siento que muchas veces tenemos claro el qué, o sea, qué debemos hacer, pero el cómo muchas veces no es tan fácil de ejecutar a la realidad, menos en un país tan diverso como el nuestro y con tantos retos, sobre todo en las diferentes regiones. Lo segundo que me parece fundamental es entender, como dice aquí en la diapositiva, que hablamos de un proceso de largo aliento, que hablamos de un maratón. A veces arrancamos con un programa súper entusiasmados, vamos, hacemos un gran esfuerzo de recolección de información y luego no tenemos esa noción ni las herramientas para mantener el esfuerzo en largo plazo. La cohorte es un grupo de personas que puede tener, como tú bien decías, una patología o una condición de riesgo, pero es un grupo que yo debo seguir en el tiempo. Esa es la definición de la cohorte también, que yo debo en el tiempo tener esa capacidad, esas herramientas para ir mirando cómo se va comportando, cómo va cambiando, si lo que estoy haciendo funciona o no funciona, y ir modificando mis estrategias de gestión específicas. Entonces, debo tener también en la mente que yo necesito esos recursos para poder mantenerme en ese largo plazo, que no es solo iniciar, sino cómo voy a mantenerme en el tiempo. Lo tercero que dice aquí vivir en equilibrio, y es que cuando uno vive en equilibrio, cuando gestiona las cohortes, es que debe tener esa capacidad de trabajar en el uno a uno, ¿sí? De mitigar el riesgo de cada uno de los pacientes, de cada uno de los individuos, pero debe ser capaz también de ver el bosque, de ver cómo se comporta la cohorte, cómo está constituida, cómo está cambiando, ver además el contexto en el que se mueve, un contexto en el que por supuesto interviene la normativa que, como bien acabas de decir, se acaba de modificar y eso lleva a cambios en las estrategias, que también por supuesto interviene la contratación, el relacionamiento, el contexto social del paciente. Entonces, ese equilibrio entre mi gestión de cada uno de los individuos y cómo puedo modificar la cohorte per se. Y por supuesto, todos los temas de información y gestión. Y cuando hablamos de temas de información y gestión, no es tener todos los datos, ¿cierto? A veces nos gusta inundarnos de datos e información, sino de cómo realmente soy consciente de cuál es mi objetivo, cuál es la información que necesito para medirla y cómo esa información se vuelve información para la acción. A mí no me sirve de nada tener 50 indicadores, por más que tenga un sistema de información súper actualizado, súper dinámico, sistemático, que yo solo tenga que sentarme a mirar el reporte, si no voy a hacer nada con esa información. Entonces creo que el reto fundamental es entender qué quiero en términos de información, cómo lo obtengo y cómo hago que esa información al final represente mejores resultados. Vamos a ir ahora en el siguiente slide, digamos que es como el eje principal de la conversación, a ampliar varios de esos elementos claves que tú mencionas, particularmente ese último que te refieres a información. Pero volviendo al primero, entender la relación que hay entre gestión de riesgo y gestión de cohorte. Entonces, claro, para la gestión de riesgo es lo que necesito hacer. La gestión de cohortes es uno de varios cómos. Estoy tratando yo de aprender de ti, por favor, perdóname si lo hago muy así como operativo. Sé que aquí tenemos en la audiencia gente pues que maneja también el tema, pero para el entendimiento general la gestión de la cohorte es la herramienta. Es una herramienta muy importante para gestionar el riesgo, ¿cierto? Si uno ve la pirámide cuando habla de pacientes crónicos y ubica a los pacientes dentro de esa pirámide del modelo de Kaiser o de el modelo de crónicos de los ingleses, estamos hablando que, claro, tienes abajo la población, pero a la medida en que empiezas a identificar los riesgos, ¿cierto? Los vas agrupando y empiezas a surgir cohortes y más allá después el tema de casos, que es eso que hablabas tú del tema de vivir en equilibrio, poder ver no solo el cohorte, sino también entender el caso. En tu experiencia y la visión que tienes del sistema de salud, desde aseguramiento, desde los prestadores y demás, ¿qué necesitamos hacer para entender mejor esa relación entre gestión de riesgo y gestión de cohortes y poder trabajar en eso? ¿Algún comentario ahí adicional a lo que viene ahora, que es la explicación específica de esos ejes? Mira, yo creo que es fundamental tener claro los conceptos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos, en tener claro qué es gestión del riesgo, ¿sí? ¿Qué es el riesgo primario? ¿Qué es el riesgo técnico?
qué herramientas tengo para gestionar el riesgo primario y con quién me debo, por ejemplo, articular, porque muchas veces toda la gestión del riesgo tendemos a pensar que es solo el prestador, ¿cierto? Y la gestión del riesgo tiene unos componentes súper importantes en los que aún tenemos mucho trabajo por hacer en el país, con los entes territoriales, con las secretarías de educación, ¿cierto? Entonces hay que entender qué es ese concepto global de gestión de riesgo para cada una de las personas. Creo que eso es muy importante. Entender que todos tenemos este riesgo primario, que tengo ciertas maneras de determinar cierto riesgo primario, esa probabilidad que tengo de enfermarme de algo, ¿sí? Y que ahí entra muy de la mano la ruta de atención de promoción y prevención, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo articulo mi cohorte dentro de esa ruta de promoción y prevención también? Pero que también tenga en claro que en la gestión del riesgo, en los temas de prevención de enfermedad, que incluye los 3 niveles, la primaria, la secundaria y la terciaria, y la secundaria y la terciaria siendo lo que más hacemos a nivel de la prestación de los servicios, cómo mi cohorte debe seguir una ruta específica establecida. Y cómo, para mí, la estrategia es la gestión del riesgo y la táctica es la gestión de la cohorte, ¿sí? Entonces, yo conozco claramente mi población, por ejemplo, cuando estoy como asegurador, conozco claramente mi población y sé cuáles son las cohortes que levantan la mano, ya sea por prevalencia, ya sea por impacto, ya sea por costo, y esas son las que tengo que empezar a gestionar. O si soy prestador, con el programa que he contratado, con el programa que me interesa gestionar, que he articulado de manera explícita con el asegurador o con el pagador directamente. Entonces creo que ahí es ese punto fundamental de tener claros los conceptos y de entender que la gestión de la cohorte es llevar a la realidad ese ideal que todos tenemos de, en el caso de los pacientes crónicos, mantener al crónico controlado, ¿cierto? Sabemos que la patología no va a desaparecer, el riesgo no se va a desvanecer, pero sí lo puedo mitigar. O en casos de cohortes, por ejemplo, una cohorte que es muy frecuente que no es patológica, es la de las embarazadas. ¿Cuál es mi gestión? ¿Cuál es mi objetivo con esa cohorte de las embarazadas? Y entender que la gestión de esa cohorte es la que me puede llevar a los resultados en salud que estoy esperando. Muy bien. Es una maratón, un sprint. Lo dijiste ahora, pero cuando estábamos haciendo la preparación de este espacio, o sea, ustedes no van a creer, casi que nosotras hicimos este conversatorio antes, ayer, preparándolo, y por eso quiero volver a retomar aspectos que la discusión de hoy fueron muy interesantes. Tú me mencionabas algo, me decías, Sandra, este es un tema de largo aliento, ese es un tema en que tanto el asegurador como el prestador tiene que entender que hay que invertir, o sea, que hay otras lógicas. ¿Algo adicional para mencionar en ese sentido, Natalia? Creo que es importante hablar de los recursos, ¿no? Entonces, a veces creemos que la gestión de la cohorte es tener un Excel y que una persona, no sé, puede ser que en 2 horas tú llenas el Excel y esa es la gestión de la cohorte. Y creo que es importante entender que no, que la gestión de la cohorte como tal es todo un proceso, como he dicho, de definición de objetivos, sí de recolección de información, pero más allá de eso, definir objetivos, definir indicadores, entender cómo va el contrato, cuál es la ruta del paciente, es decir, es una integralidad. Y esa integralidad requiere un recurso que esté dedicado a eso y un recurso en el que apoyemos, incentivemos las habilidades que se requieren, ¿sí? Las habilidades que requieren las personas que coordinan esa cohorte y, como decía al inicio, poder darles los recursos de manera permanente. No es iniciamos hoy el programa y hoy todos somos fantásticos y estamos bien, y en 3 meses ya estamos agotados, no hay nadie que haga seguimiento, no tenemos ni idea de cómo van los indicadores. No, la gestión de cohortes, por definición, implica un proceso en el tiempo. Y creo que es siempre muy importante entender que cuando me voy a meter en eso, tengo que tener claro que voy es en el largo plazo. O sea, no es algo del momento de efervescencia y calor y pasó, sino, claro, y tiene la lógica de el tipo de condiciones o de enfermedades que está manejando si estamos hablando de los crónicos. Entonces, esto hay que seguir y seguir y seguir y se vuelve algo sistemático. Mencionabas tú 4 pilares y los has hablado de ellos en este rato, pero de pronto para que vayamos uno a uno y nos ayudes a precisarlos y ahí vamos a incluir algunas de las preguntas y los comentarios tanto de Luis como de Gerardo. ¿Por dónde empezar? Si son pilares, todos son importantes, 4 patas de una mesa, ¿por dónde empezar? Creo que es muy importante. Si uno de los pilares de la mesa empieza a cojear, y uno lo ve mucho en la vida real, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en un solo tema, no en los otros,
tendremos a descuidar ciertos aspectos y creo que los 4 son fundamentales. Hay un punto muy importante que es el que siempre se habla, que es la caracterización, ¿no? La caracterización es una palabra súper usada y cuando hablamos de caracterización en la cohorte específica, obviamente hablamos de cuántos pacientes tengo y eso me determina ciertas necesidades, porque no es lo mismo gestionar una cohorte de 30 pacientes con hemofilia a gestionar una cohorte de 300,000 diabéticos, ¿cierto? Ahí hay unos temas de recurso que yo tengo que empezar a dimensionar. Pero también es importante saber que que las cohortes no son homogéneas. O sea, esos 300,000 diabéticos no son todos iguales. Y en ese escenario yo también tengo que tener la capacidad de saber, bueno, qué nivel de riesgo, en base a qué voy a definir ciertos niveles de riesgo, ¿sí? En base a la adherencia, en base al control de cierto laboratorio, como en el caso de la diabetes, en base a la cronicidad, a las complicaciones, digamos que ahí yo puedo tener diferentes escenarios, ¿cierto? Pero tengo que saber que la cohorte no es homogénea y que en ese escenario yo debo plantear probablemente dentro de la misma gestión diferentes estrategias. Y creo que ese es un punto de la evolución de la gestión de las cohortes que estamos empezando a ver. También es muy importante tener en cuenta los criterios de ingreso y egreso. A veces creemos que eso es, no, pues sencillísimo, el paciente que tiene el diagnóstico. Pero como hemos aprendido, hay que tener claramente, bueno, el diagnóstico es un diagnóstico confirmado ¿con qué? ¿Cómo? ¿Solamente con una remisión o vamos a ingresar a la cohorte las impresiones diagnósticas? Es decir, ¿cuál es el individuo que hace parte de mi cohorte? Y también los criterios de egreso. Obviamente cuando hablamos de patologías crónicas, pues sabemos que el paciente no tiene una cura, pero generalmente nuestras cohortes son abiertas en términos de que el paciente puede cambiar de prestador, el paciente puede cambiar de asegurador, o en algunas cohortes, por ejemplo, como las embarazadas, hay un punto claro donde ella deja de pertenecer a la cohorte. Yo también tengo que tener claro en qué momento ese paciente, por algún motivo, ya no va a ser parte de mi cohorte, y eso es fundamental para mantener el proceso actualizado. Y finalmente un poco lo que hablamos de esa especificidad y profundidad, es decir, realmente nuestros pacientes viven en la zona rural, nuestros pacientes viven en la zona urbana, un poco lo que conversábamos ayer, que hoy estamos viendo, nuestros pacientes tienen un nivel de uso de medios digitales alto, bajo. Yo podría empezar a utilizar aplicaciones, o es un grupo de pacientes que definitivamente no va con el tema de aplicaciones y prefiere ir presencial a todo. Es decir, hay que empezar un poco a ahondar cada vez más, pero creo que lo mínimo que debemos tener es claramente los criterios de ingreso, claramente cuántos son, la actualización y los niveles de riesgo. Así sea un nivel de riesgo muy básico, bajo y alto, pero yo tengo que saber que mi cohorte nunca es homogénea. Mira que la pregunta del millón es, bueno, ¿y la caracterización? Si yo soy prestador, ¿me la entrega la EPS? O si yo soy EPS, le pido al prestador que la haga o la complete. ¿Ahí qué es primero? ¿Cómo es? Primero el huevo o la gallina. Yo creo que depende un poco del sistema de información que cada uno tenga, ¿cierto? Normalmente, el generador primario de la información clínica es el prestador, ¿cierto? El prestador es el que tiene generalmente la historia, donde se puede extraer ese tipo de información. La caracterización demográfica mínima la tiene la EPS. El pagador tiene los temas de localización, los temas de género, los temas de edad, que es como lo mínimo. Pero creo que aquí es importante, como te decía, sentarnos a pensar cuál es el nivel de riesgo que quiero y tener claramente definido, bueno, los pacientes son los que van a ingresar y yo voy a ir determinando, por ejemplo, como prestador que este pertenece a la cohorte, o son los que me va a ir enviando la EPS, y la EPS cómo lo va a determinar. Yo no creo que haya una respuesta única, pero sí creo que se trata de tener entre los dos claro el criterio y definir, ok, este paciente ingresa porque tiene todo, o este paciente definitivamente yo se lo entrego como en una impresión diagnóstica y usted me lo va a confirmar, y cuando me lo confirme ya los dejamos incluido entre la cohorte. Creo que aquí hay un trabajo muy importante de planeación al inicio para poder ponernos de acuerdo en cuanto a esos requerimientos y entender claramente qué información puede cada uno aportar. Y mira que frente a eso creo que hay también un desafío, y en los aprendizajes que ya hemos tenido en Colombia con el tema de gestión de cohortes, porque además esto no es nuevo aquí, obviamente
pero sí tenemos como un punto de disrupción, es el hecho de entender que la caracterización o sea, tenemos que pensar qué otras, no quiero decir qué otras escalas, pero qué otras preguntas o qué otra información debo yo recopilar de mi cohorte, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, o sea, cuando me asignan un paciente porque para que identificar si cumplió o no criterios y entrar en mi cohorte, además de esos temas administrativos, número de teléfono y esas cosas, digamos, la parte de contactabilidad, creo que tenemos un desafío en las instituciones, es decir, bueno, ¿qué otra cosa voy a hacer? Voy a aplicar a unas escalas para hacer la encuesta social o el contexto familiar, voy a pedirle información sobre el tema digital. O sea, si nosotros estamos hablando de que, tú lo mencionabas ahora, esos niveles de riesgo implica entender que en mi corte hay segmentos, hay subgrupos, ¿cierto? Hay subcortes, por no sé, esa palabra no es adecuada, son segmentos, y por lo tanto tú lo decías, diferentes estrategias que significan seguramente diferentes líneas de atención. Algunos irán con telemedicina interactiva, otros irán con actividad domiciliaria, atención domiciliaria, otros irán en el ámbito ambulatorio, porque esa debería ser también parte de las cosas que hoy deberían estarse dando dentro de los prestadores. No todos de la misma forma, porque ahí es donde empezamos a tener problemas en cuanto a resultados y a poder decir, bueno, ¿por qué no lo logro con todos? Esa especificidad y profundidad en otras cosas para caracterizar creo que es muy relevante y me parece que es un aprendizaje importante en este momento. De acuerdo, y creo que ahí se articula muy de frente con los otros pilares que estamos hablando, obviamente de la información, que ya andaremos un poco en eso, pero también de los recursos y objetivos. O sea, si yo como prestador tengo el recurso de hacer telemedicina y sé que va a ser de alguna manera más eficiente, me va a ayudar con la oportunidad, tengo una consulta de calidad de telemedicina, yo debería saber, bueno, a qué paciente realmente le sirve este concepto, porque sabemos que no todos los pacientes son para telemedicina todo el tiempo, ¿cierto? Y también creo que aquí es importante entender que cuando hablamos de caracterización, a veces nos quedamos con que la caracterización es al inicio y ya. Y entonces han pasado 5 o 10 años y seguimos con la misma caracterización de hace 5 años. No, yo puedo arrancar con una caracterización básica, la que tenga, ¿cierto? Si puede que solo tenga lo demográfico y el diagnóstico y algún elemento del riesgo, y en la medida en que voy atendiendo a la población y voy haciendo la clasificación y recogiendo esos datos que necesito, ir complementando y actualizando la caracterización. Entonces, aquí también me parece que es importante entender que no es un proceso estático del inicio, ¿no? La caracterización es permanente. Y en ese mismo escenario que hablábamos de la maratón, yo debo tener en la mente que la caracterización la debo estar actualizando y que en algunos escenarios podré empezar a recoger mejores variables para mejorar el proceso de atención. Claro, y escuchándote en eso, pues es como hay sistematicidad en esas actividades de caracterización, pues en mi planeación y en mi asignación de recursos y en mis costos de gestión de la corte, eso es algo que hay que considerar. No, y entonces, ¿y quién lo va a pagar? Y es que eso sí estaba incluido, y eso tiene CUPS. Exacto. ¿No? Sí, o sea, ¿qué CUPS tiene? Pero claro, ustedes dirán, no, Sandra, es que si no tiene CUPS no tiene vinculación a tarifa. Es que aquí cuando uno habla de gestión de cortes, otra cosa que he estado aprendiendo es, hay una serie de actividades de gestión que no tienen CUPS, pero que hay que hacerlas para obtener el resultado. Entonces eso es algo que habría que tener desde el punto de vista de la planeación incluido. Objetivos. No se preocupen que les prometo que todas las preguntas y comentarios vuelven y los retomo. Lo que pasa es que quiero darle la vuelta a los 4 ejes y ahí retomamos comentarios y demás, y hay cosas que Natalia no ha explicado aún. ¿Qué significa para ti ese pilar que lo has mencionado varias veces de los objetivos en relación con una gestión de corte? Yo creo que en general cuando uno habla de gestión debe tener claro para dónde va, ¿sí? O sea, gestionar cortes no es reunir a los diabéticos. Aquí tengo mis diabéticos. No, esa no es, la gestión es a dónde quieres tú llegar con esa población, ¿sí? Tu objetivo puede ser que el 80% tengan hemoglobina glicosilada controlada, ¿ok? O puede ser que el 80% vengan a la consulta una vez al año. O que el 50% tenga el tamizaje por enfermedad renal.
¿Sí? ¿Cuál es tu objetivo fundamental? Y por supuesto, eso va a depender de cada una de las cohortes. Y aquí hay un punto fundamental que entra un poco dentro de recursos, pero también es importante en la caracterización y va muy alineado con los objetivos, y es el conocimiento técnico-científico, que yo creo que eso es importantísimo cuando uno va a gestionar una cohorte. Es decir, cuando tú te vas a sentar a gestionar la cohorte de diabéticos, tienes que saber hoy en día cuál es la ruta, cuál es la guía, qué es lo que se espera, cuáles son los mejores resultados, ¿cierto? Y en ese escenario empezar a plantearte un objetivo que tampoco tiene que ser un objetivo no cumplible. Yo no soy amiga de los objetivos de tolerancia cero, excepto para cosas muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, si tú me dices la sífilis en el recién nacido, no, eso para mí es un evento de tolerancia cero, ¿sí? O sea, pero decir voy a tener 100% controlados a todos los diabéticos, pues no, eso no es realista, ¿sí? Entonces tú debes plantearte una meta realista alineada con el conocimiento científico actual. Y aquí también creo que es súper importante que dentro de esos recursos de la cohorte uno tenga un soporte técnico especializado en el tema, es decir, un profesional médico especialista que además conozca en la vida real qué pasa con los pacientes, pero que además entienda cuál es la meta hoy con esos, además que con el conocimiento médico, lo mucho que evoluciona hoy en día, y que me permita fijarme, y aquí también quiero ser clara, igual que con los indicadores y con la información, 2 o 3 objetivos. Cuando yo me pongo 10 objetivos, no hay quien cumpla eso. Yo tengo que centrarme y priorizar en lo que realmente va a cambiar el desenlace para esa cohorte. Sí, mira que tú mencionabas algo ayer y me decías, es que finalmente aquí menos es más, porque a veces entonces, o sea, muchas cosas para medir, claro, en la medida en que tengamos información, que vamos a ir ahora, eso seguramente podrán ser cosas, pero digamos en la práctica lo que se ve en general es que hoy muchos de los aspectos de la gestión se hace manualmente. Ahora seguramente lo retomaremos cuando hablemos de información. Entonces, te entiendo, objetivos, metas, claridad a dónde quiero llegar y ojalá obviamente metas relacionadas con temas clínicos que después se trasladen adecuadamente en objetivos terapéuticos que se comparten y que se trabajan y se concertan con los pacientes para ir haciendo como esa, ¿cierto? Como esa cascada de lo macro de la corte a cómo lo llevo a que cada uno de los individuos contribuya para eso. Vamos al tema de recursos y cuando hablábamos de recursos, veamos, bueno, es que los recursos desde el aseguramiento, los recursos desde el prestador y los recursos en la gestión ya clínica y en el gobierno clínico. Ya has tocado algunos elementos de eso, pero ¿qué ves tú que son los infaltables? Ya lo has mencionado algunos, como el tema del rol del coordinador de gestión de cohortes. Si te parece, retomemos un poco de eso. ¿Cuáles serían esos recursos infaltables y cuáles serían esos roles o lo que uno esperaría o las competencias que quienes estén al frente de las cohortes puedan tener para que den los resultados que se esperan? De acuerdo. Yo creo que aquí, y un poco con lo que hablabas antes de que como no hay CUPS, entonces no tengo cómo cobrarlo, entonces no lo pongo, entonces tenemos que encontrar alguna manera de incluir eso que al final es una inversión, ¿sí? Y esa inversión al final redunda en la meta, para lograr la meta clínica, pero también en lograr una meta de una gestión eficiente del recurso y en control de la siniestralidad, porque yo creo que, y después de tantos años en el aseguramiento, la meta clínica es, o sea, tiene que estar sí o sí, pero uno también tiene que empezar a mirar, bueno, y la meta financiera, ¿cómo voy cumpliendo con la limitación de recursos que tengo, ¿cierto? Entonces, tengo que ser eficiente también en esa gestión. Y yo creo que por eso es súper importante siempre contar con un coordinador de la gestión de la corte, que digamos que uno lo ve, como bien decíamos, los diferentes prestadores, los diferentes aseguradores tienen diferentes niveles de recursos, pero a veces uno todavía lo ve mucho en la vida real, ve una persona que entonces, bueno, te quito la consulta las últimas 4 horas de la tarde del viernes, esa es tu hora de coordinación de la corte. Eso realmente no tiene... generalmente no está dado ni el tiempo, ni las competencias, ni la promoción de las competencias de esa persona para que logre una gestión efectiva. Digamos que si yo realmente me voy a meter la mano al bolsillo para gestionar una cohorte, debo tener a alguien que sea responsable de esa coordinación. Y una persona en la que además
yo tenga la posibilidad de incentivar las habilidades que se requieren para esto. Yo creo que aquí hay lo que hablábamos ahora, un tema fundamental de poder ver el individuo, entender que hay casos específicos, pero que también pueda haber el contexto, que pueda ver cómo se comporta la cohorte, que entienda cómo funciona la ruta y cómo funciona el contrato, porque así es como el paciente fluye finalmente. Entonces, tiene que entender qué está funcionando, cómo está funcionando y qué está funcionando y qué debería modificarse. Y en ese escenario creo que hay otras dos habilidades súper importantes. La capacidad de análisis de información, es decir, lo que te decía ahora, yo puedo tener 50 indicadores, pero si yo no soy capaz de mirar esos indicadores y saber, ese está funcionando, ese no está funcionando, este indicador no me cuadra con la vida real, o sea, no es lo que yo estoy viendo, algo está pasando, o definitivamente a pesar de que todo lo que hacemos, este indicador no cambia, que estará fallando, esa capacidad de análisis crítico de la información, hay que cultivarla. Y eso va muy de la mano con todas las habilidades de comunicación asertiva, porque es necesario que esa persona pueda extraer todo eso que ve en su trabajo todos los días y llevárselo muchas veces a un tomador de decisiones que tiene que otras 20, 30 cohortes o otros 20, 30 temas, ¿cierto? Y rápidamente decirle, necesitamos modificar esto, cambiar esto, vamos bien. Y esas son habilidades que van a decir, no, pues súper difícil. Yo creo que no, creo que son habilidades que se va construyendo, pero que de manera activa los sectores tenemos que buscar hacer que esas habilidades crezcan en el personal que se va a dedicar a la gestión de los coaches. Creo que eso es fundamental. Mencionas varias cosas, creo que el tema de análisis de información parece obvio, pero creo que esas cosas obvias de pronto son las que, en las que pueden haber más brechas, porque no se trata solamente, lo que tú decías, ver el indicador, entender la data, o sea, ahí hay unas lógicas para poder ayudar realmente a gestionar. Creo que hay un desafío muy grande en esa otra variable de coordinación, o sea, de que entre los recursos lo que tiene que pasar en la corte debe haber la capacidad real de coordinar. Y yo ahí te pregunto, para mí creo que los temas de coordinación de recursos no son solamente, tienen para la gestión de cohortes algo que aquí alguien nos colocaba en el chat, el desafío de la información, lo vamos a ver ahora, pero claro, coordinar la gestión, lo que tú decías, vivir entre el uno a uno, vivir entre poder ver el bosque, pero también entender que se necesitan herramientas, o sea, no creo que no podemos seguir coordinando cohortes con Excel. Yo me siento muy frustrada cuando hacemos trabajos de implementar o de estructurar modelos de crónicos, UFCAS, huérfanas, bueno, el que sea, ahora que estamos en rutas de riesgo cardiovascular trabajando mucho en RIA, y ver que eso se hace, o sea, el tiempo de las jefes, de personal de salud puesto llenando Exceles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo acabamos los Exceles? Eso tiene que ver entre información, entre interoperabilidad, pero también entre esas habilidades. No sé si compartes conmigo esa sensación. Yo creo que al final el recurso más valioso, no solo para la gestión de la corte, eso ya es un tema personal, es el recurso más valioso de todo es el tiempo. Porque el día tiene 24 horas, no tiene ni más ni menos. O sea, no hay de dónde sacar más tiempo. Si usted va a sacar tiempo para hacer algo es porque se lo quitó algo más. Y en ese escenario, cuando yo estoy gestionando cohortes, si mi gestión está en contar bolitas y palitos y ir a recoger en la historia y mirar el dato, pues ahí me quedo porque no voy a tener tiempo para analizar, para mirar y para realmente decir, venga, esto es lo que deberíamos modificar o vamos bien o esto es lo que deberíamos mejorar. Entonces, creo que hoy la tecnología nos ofrece muchas herramientas, ¿sí? Creo que lo más importante aquí, y esto va muy ligado con el tema de información y los temas objetivos, es cuál es realmente la información que yo necesito. ¿Sí? A veces queremos recoger las 700 variables o las 200 variables y realmente yo tomo decisiones con una o dos y tengo un desgaste muy grande en el resto de la recolección. ¿Sí? Recoger información en términos de tiempo y de recurso es costoso. Entonces, creo que uno de los ejercicios más importantes es, bueno, ¿cuáles son mis variables? Y ya entramos ahí al otro pilar. ¿Cuáles son mis variables críticas? Las que sí o sí necesito mes a mes. ¿Qué variables podría yo recoger cada 6 meses, cada 8 meses?
no desgastarme tanto con eso. ¿Qué indicadores me van a servir para la toma de decisiones? Y en ese escenario, sentarme con el tomador de decisiones del prestador o del asegurador y decir, yo necesito sacar esta información y poder sentarme con el equipo de tecnología que sea y decir, necesito esta información de esta manera, pero con un objetivo claro. O sea, no es sáqueme todos los datos porque sí, sino claramente qué necesito, cada cuánto lo necesito, cómo lo quiero, y obviamente en la medida en que yo tenga esa capacidad de sistematizar, pues me van a quedar horas libres horas disponibles para poder realmente dedicarme a la gestión. Entonces, en la medida en que yo tenga esa posibilidad de sistematizar, creo que debo hacerlo, pero teniendo claro mi objetivo y teniendo claro cuáles son los indicadores que voy a medir. No recoger toda la historia clínica por recoger toda claro, o sea, datos porque si no, pues no es costo efectivo, no es eficiente, no se conduele del tema de recursos, pero también entender, claro, si yo estoy manejando una corte de 40 personas en condición de hemofilia, pues de pronto un Excel aguanta, ¿cierto? Pero si yo estoy manejando 5.000 diabéticos, o sea, pues sí, puede ser un Excel con 4 jefes o con 3, o sea, hay unas lógicas también que hay que revisar, pero creo que el mensaje tiene que ver con, desde mi opinión, mi perspectiva, es muy difícil coordinar que el paciente fluya y vaya por toda la ruta, y más si la ruta me incluye a mí como IPS y a ti, Natalia, como IPS, porque ahora es otra cosa que empezamos a ver, aquí hay algunas preguntas sobre eso, es no solamente, o sea, una IPS que tenga todos los servicios y haga todo y todo esté en la misma sede, no se puede. Entonces, aquí tenemos que juntarnos con otros y articularnos, y en esa articulación pues tengo que compartir información y tengo que saber qué pasó con el paciente, y la pregunta es eso, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, hay unos desafíos de trabajo colaborativo, de compartir información, pues si no tenemos herramientas, pues por lo menos en Excel es en Drive, pero después pasar a tema de herramientas, que es ese otro aspecto importante. En el tema de información, tú lo mencionabas, variables, indicadores e información para la toma de decisiones. ¿Qué te digo yo que he visto? Y es que hay información que cuando uno monta la ruta desde la perspectiva del paciente en lo asistencial, hay información que no se recoge, pero que sería valiosa para los clínicos. Y no se recoge porque como no es un indicador obligatorio, digamos que tenemos algo, y es los indicadores que son, las variables que son de obligatorio reporte para indicadores ya sea como los de la cuenta de alto costo o porque el asegurador nos lo pide, pues esos son unos que se recogen como sea en la institución. Pero hay otra información importante desde lo clínico que debería colectarse, que debería analizarse, que tiene que ver con ese tema de gestión clínica y gobierno clínico, donde yo creo que todavía en muchas instituciones eso es muy pobre. Yo creo que cuando eso pasa es que estamos fallando en la articulación entre información y objetivos. Porque si yo necesito esa información para cumplir con mi objetivo clínico y no lo estoy haciendo, es porque o no está explícito ese objetivo clínico, ¿sí? O tengo la disociación. Entonces tengo el objetivo por un lado y la información por el otro. Entonces creo que aquí volvemos a ese tema de que los 4 pilares donde uno cojea, pues la mesa completa empieza a tambalearse. Porque ahí es donde precisamente yo debo poder hacer esa articulación. Y uno cree, digamos que cuando me oigo digo, pues es que eso es obvio, pero uno lo mira en la vida real y uno ve un objetivo de, a veces somos también un poco etéreos con los objetivos, ¿no? Gestionar integralmente la salud de los pacientes diabéticos. Pues sí, ese es un objetivo fantástico, pero eso en la vida real, ¿cómo se mide? ¿Qué significa? ¿Qué es gestión integral? ¿No? Entonces a veces creo que el punto fundamental es si esa información es importante para el clínico, para poder tomar decisiones y para poder cambiar la ruta o cambiar la definición de los pacientes, debe estar claramente definidos los objetivos también. Y ahí entonces viene la necesidad de que los clínicos hagan parte de esa definición del set de datos sobre el cual vamos a gestionar la corte. Hoy por hoy, digamos, creo que es una buena práctica entender que una cosa son las rutas integrales de atención que da el ministerio, entonces eso es el nivel macro. Otra es la ruta del asegurador, el modelo de atención del asegurador, y otra es mi ruta. De acuerdo. Como prestador, porque y creo eso que es como las muñequitas rusas.
Exacto. Y creo que en algo que fallamos mucho en la vida real es en devolver esa información al clínico, que es el que genera el dato como fuente primaria. Entonces nos quejamos mucho porque hay otro tema en información y es la calidad del dato, ¿no? Sí, yo puedo tener la casillita en la historia clínica, pero si la casillita en la historia clínica tiene siempre el mismo comodín, pues no me sirvió para nada. Entonces, ahí hay un tema de cómo mejoramos las fuentes de información, que es algo que también ha trabajado mucho, ha querido trabajar mucho el ministerio y por supuesto la cuenta de alto costo, y es también un poco cómo le devolvemos al clínico. Venga, es que si yo estoy pidiendo este dato, doctor, no es por hacerlo llenar una casilla más, sino esta es la importancia que tiene para usted, para tomar decisiones, así es como se impacta, y de esa manera mejoramos mucho la calidad de la información, y creo que ahí en general todos los actores fallamos un poco en esa retroalimentación, ese generador de la fuente primaria. En algunas IPS, no muchas, pero ya en algunas, por lo menos en dos, he visto ya tableros de gestión individual. Es decir, de gestión clínica, claro, no la frecuencia, no cuánto va versus la nota técnica, no, sino la gestión. Entonces, usted tiene asignado 3.200 pacientes y a hoy no sé, la adherencia o los controlados en diabetes por el tema de la hemoglobina, lo que sea, tiene estas características y así va digamos, su mini corte, su subgrupo. Ahí creo que eso es algo en lo que es muy importante que las instituciones piensen, planifiquen, entiendan. Miren que pueden haber diferentes herramientas, pero eso es una decisión estratégica, de decir cómo le damos gobierno clínico a los clínicos con la información. Así, no solo pedirles que nos llenen campos, que incluyan eso en la historia o que después la jefe lo pase al Excel, sino cómo le devolvemos esa información. Voy con varias de las preguntas y comentarios, Natalia. Uno que nos hicieron al principio, lo perdí por acá, pero que tenía Luis Trujillo, es cómo articular cohortes de pacientes con comorbilidades. Es decir, dímelo yo, después te digo qué opino. ¿Qué hacemos con esos pacientes de la punta de la pirámide que necesitan verse como personas y no como parte de una cohorte? Creo yo. O sea, cuando uno habla, ahí están los ahora llamados pluripatológicos o crónicos complejos, si lo voy con el modelo español, y ¿cómo articular eso? ¿Tú qué te imaginas? Después te digo yo cómo lo estoy viendo. Esa es una pregunta difícil. Digamos que normalmente, o sea, ¿qué hemos visto en los últimos años? Que se ha tendido a formar como esa cohorte, ¿no? La cohorte del pluripatológico, la cohorte del crónico complejo, típicamente el paciente hipertenso, diabético, con EPOC, con artritis y ya con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Y creo que ahí entra ese concepto de manejo del riesgo individual. Es decir, yo puedo tener una cohorte muy compleja en ese escenario, es decir, una cohorte de pluripatológicos donde yo debo entonces decir, mi objetivo aquí, ¿cuál va a ser realmente? Tenerlos controlados en tanto porcentaje, garantizar la atención por especialista y en ese caso, por cuál especialista, cuál va a ser el más integrado, le voy a garantizar los 5, ¿cierto? Entonces, creo que realmente hay dos opciones. Hay una opción, si dentro de mi cohorte, por ejemplo, de diabéticos, en la punta de la pirámide puede estar ese paciente complejo pluripatológico y yo puedo decir, hay unos recursos y hay una ruta específica para ese paciente y es un paciente sobre el que seguramente tendré que hacer un seguimiento más estrecho, tendré que dedicarle un poco más de recurso en el tema de seguimiento. O puedo definir una cohorte específica con esos pacientes complejos, multiconsultantes, muchas veces de un costo específico, y definir con ellos, puedo definir una evaluación, digamos, de un médico familiar o un médico internista y luego la red de atención para sus patologías particulares. Son cohortes complejas, pero creo que lo más importante es entender que ese paciente existe y hacer esa definición. O entra en la punta de mi pirámide de mi cohorte grande, en ese segmento de ese paciente que necesita ese recurso adicional, o conformo otra cohorte donde voy a tener que poner más recursos para hacer la gestión. Mira que lo que yo he visto, y digamos hemos tenido la oportunidad en RDA de estudiar un poco ese tema desde el enfoque de cronicidad, crónico complejo y pluripatológicos, que así los llamamos aquí, yo creo que una cosa es gestionar cohorte y otra cosa es gestionar esos que se vuelven casos.
porque claro, es el paciente que tiene diabetes, hipertensión, pero además está polimedicado, pero además no tiene red de apoyo, pero además tiene alguna discapacidad. O sea, hay unas condiciones que hacen que definitivamente verlo como uno más de mi cohorte va a hacer que ese paciente se descompense. Claro, se pierda, se descompense y le dispara el costo al asegurador. Entonces, ese va a hacer que no se hable bien de lo que pasa con mi cohorte, porque es que esos son los extremos. Yo creo que hay una oportunidad, hay una necesidad de entender que para los prestadores, que esos segmentos de la punta de la pirámide necesitan ser gestionados en forma diferente que como gestionas tú toda la cohorte. ¿Sí? Porque la cohorte es bien, una consulta por el especialista, una consulta cada 2 meses y y cumple con una ruta, pero estos pacientes, aunque no hay una ruta igual, porque no es igual la señora Juanita Pérez y la señora Marcela Estrada, que aunque tengan diabetes, están así de descompensadas o son pacientes que cuestan tanto y que tienen tanta impacto en el costo, no necesariamente porque es que no le han definido la ruta, es que ahí tienen que ser vistos como casos, no como personas, ¿me explico? Y yo creo que cuando uno da una mirada en una cohorte, tú lo mencionabas, hay que poder ver el uno a uno, pero los que se salgan del flujo hay que ponerlos aparte y gestionarlos aparte. Y no necesariamente tienen la misma lógica de mi cohorte. Creo que eso va muy de la mano con lo que hablábamos de la caracterización, ¿no? O sea, entonces en mi caracterización yo puedo tener los 300.000 diabéticos y tengo, no sé, el 5 o 10% que es el paciente ideal, con un nivel educativo muy bueno, que entiende perfectamente, que ha aceptado su patología, que tiene un soporte familiar muy bueno, que entiende el tema de la dieta, que hace ejercicio, que es súper juicioso con sus medicamentos, que es el paciente que uno quisiera fueran todos, y que es un paciente que yo digo, ok, va en mi ruta normal, es un paciente que es adherente, que yo considero que es un riesgo bajo, no sea complicado, que puedo tal vez no dedicarle tanto recurso, y en el otro extremo tengo este paciente muy complejo, sin recurso, sin apoyo familiar, que no ha aceptado la patología, que definitivamente todavía no está integrado en eso y que tal vez yo debería dedicarle unos recursos de seguimiento y de educación más, porque también, digamos que aquí entramos con un tema que siempre se ha criticado mucho en los pacientes crónicos y es ese hecho de que al paciente lo vemos 20 minutos cada 3 meses y con eso esperamos que ya el paciente tenga absolutamente todas las herramientas para controlar su patología y no presentar complicaciones, lo cual por supuesto es completamente irreal. Ahí les dejo otro desafío, escuchando a Natalia, de eso podemos hacer otro webinar otro día, y es, creo que hay que repensar el tema de la educación y la generación de competencias en los pacientes crónicos. Claro, debemos llevarlos a que puedan autogestionar su enfermedad, pero eso es algo que no se logra entregando una cartilla. Entonces, ahí hay unas lógicas diferentes de cómo estamos entregando la información, el conocimiento, el contenido, entendiendo la particularidad y demás, y es algo que en el ámbito de cómo usualmente se prestan los servicios de salud es imposible. O sea, yo no puedo esperar que el paciente esté cada semana aquí en un curso en mi institución. Entonces, ahí hay otras lógicas, y por eso te digo, eso del tema de educación y habilidades en relación con el tema de paciente crónico y de empoderamiento y realmente autogestión, da para otro tema, y creo que eso es un elemento muy importante. Ahora que hay una pregunta por allí que estaba en relación con este tema de los PGPs, pero voy rápido porque hay varias inquietudes que quiero que tú des soporte. Nos comenta Ángela Molano. En resumen, lo que entiendo de su pregunta es, con este tema de la movilidad de pacientes, ¿sí? Cortes enteras que se mueven de una aseguradora a otro por efectos de las decisiones de la superintendencia y demás. Ella pregunta si no debería existir una historia clínica nacional o unas mallas de seguimiento, o sea, algo que permita que no se pierda la historia, que no se pierda la trazabilidad, más que la historia habla de la trazabilidad, independientemente que el paciente fluya de un pagador a otro. ¿Tú qué opinas? Pues digamos que eso sería lo ideal, ¿no? Digamos que idealmente uno debería tener un conjunto mínimo de variables que le permita a uno saber, bueno, este paciente viene con el diagnóstico, venía con tratamiento, cómo venía,
y no poner, hoy nuestra variable de interoperabilidad suele ser el paciente, ¿no? Entonces el paciente tiene que saber con qué venía, cómo lo venían tratando, si venía controlado, qué le han hecho, qué no le han hecho, y volver a hacer la reconstrucción de la historia. Yo estoy de acuerdo con que idealmente debería existir, y aquí tú eres más experta que yo en el tema, Sandra, el tema de interoperabilidad hace mucho tiempo que se está conversando. En algún momento en la norma se habló de la historia clínica única, que eso, pues digamos que principio de realidad, yo creo que es muy difícil. Creo que sí el país tiene que seguir trabajando en eso. Creo que hay ciertas cohortes que sí tienen la traza, sobre todo las de la cuenta de alto costo. Uno puede tener esa información de cómo se ha venido reportando, pero creo que sí es un componente importante en el que hay que seguir trabajando. Yo creo que hay varios temas. Historia clínica única es, digamos, operativamente imposible. Unificada sí, y ahí el juego de palabras tiene de fondo el significado de decir datos claros que se comparten y que pueden estar disponibles. O no es que vayan debajo del brazo con el paciente en la carpeta azul de las fotocopias, sino datos que están disponibles con niveles de seguridad y demás para que puedan ser usados por quien esté atendiendo el paciente, independientemente si el paciente hoy está en Bogotá y mañana en Medellín, o si estoy en el aseguradora A o en el B. Entonces, ahí hay unas lógicas que tienen unos desafíos, porque si bien lo que el ministerio nos irá, o bueno, el conjunto mínimo de datos que están en la resolución de interoperabilidad es un alcance pequeñito, ahí no hay especificidad en el tema de las patologías, digamos, de ya se me olvidó el nombre específico que usan los expertos ahí, pero digamos del abordaje de la data clínica como tal en detalle que se necesita para compartir la información ya de los casos. Entonces ahí hay un trabajo que hay que seguir haciendo, hay un trabajo que nos tomará un tiempo adelantar. ¿Qué me parece importante? Que el decreto 441 sí plantea, mire, unas reglas claras de cuando se cambian pacientes, un paciente cambia de EPS o cuando hay esta movilidad por estas situaciones de liquidación y demás, o reasignación de usuarios, cómo debe garantizarse que se transfiere la información. Entonces, eso me parece que es un logro, todavía es muy operativo, está en un decreto, pues está operativo y esperamos que en algún momento tengamos historia clínica que se pueda compartir con los datos relevantes, que esa es otra cosa. Hay una pregunta muy interesante que hace Luis Felipe Navarrera, y es, partiendo que a la industria farmacéutica le interesa que sus medicamentos sean efectivos en la vida real, que nos pregunta si vemos con buenos ojos que la industria, a través de los programas de seguimiento de pacientes, ofrezcan el seguimiento de las cohortes, que si eso ahorraría costos. Es una buena pregunta, Natalia. Yo te dije que aquí se pregunta muy interesante, difíciles. Sí. Es una pregunta interesante, muy, muy interesante. Mira, yo creo que hay un papel muy importante que juega la industria farmacéutica y que lo ha venido haciendo con todos sus equipos de acceso. Creo que aquí lo más importante siempre es conservar la transparencia para todos los actores. Digamos que el temor que todos tenemos infundado, ¿no? Es que de alguna manera empiece a haber como un sentido de agencia entre los actores, y entonces si es la industria el que está pagando el programa de pacientes, entonces es el programa de pacientes el que tiene la industria, y hay un temor, vuelvo y digo, puede que sea infundado o no infundado, de que haya una selección de pacientes y una inducción no necesariamente con indicación de medicamentos, que es una preocupación sobre todo con medicamentos de alto costo. Entonces yo creo que hay un papel importante. Creo que es un papel nuevamente para conservar la transparencia en donde todos seamos claros. Yo creo que en general cuando o por lo menos en mi experiencia, eso sí es muy, muy en mi experiencia personal, cuando hay algún problema o disgusto con respecto a eso es porque uno se entera al año después de que había un programa de seguimiento de pacientes. Bueno, qué interesante, ustedes conocían la información, tenían la información, yo me vine a enterar hoy por casualidad. Entonces, creo que es una opción muy válida, siempre y cuando todos los actores estemos enterados, sepamos cuál es el objetivo, qué se está gestionando con esos pacientes y estemos todos de acuerdo en los objetivos, en la caracterización, en la información que estamos recopilando. Creo que mientras se mantenga ese nivel de transparencia, es un recurso muy valioso. Yo creo que ahí hay otro desafío, y es entender que quién tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento, mejor dicho, quién está respondiendo por el cumplimiento de los objetivos y el logro de esas metas frente al asegurador. Entonces, si el que responde es el prestador,
ese tipo de iniciativas deberían estar íntimamente relacionadas y proveer la información también al prestador. Es decir, esto no puede estar, no es desarticulado. Creo que tú, además del tema de la transparencia, de que todos sepamos, también tiene que ver, bueno, si es una herramienta que se va a usar, dónde va a estar, para qué usar, y yo que soy el que estoy respondiendo porque tengo ahora un PGP, ¿cierto? Entonces, venga, ¿cómo me van a dar información de eso? Porque finalmente yo respondo, yo tengo que organizar estos 4 ejes y toda la gestión, y pues si por otro lado están teniendo información que va a hablar de mi gestión, venga, eso para mí como prestador, ¿cómo va a venir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a significar? Y en últimas hay un tema que hay una línea ahí muy compleja y tiene que ver con el gobierno clínico, porque claro, está siempre la inquietud de decir, bueno, finalmente el gobierno clínico, la decisión de cuál es la guía, cuáles son el tipo de tecnologías que se usan, cómo se escalona o desescalona, porque eso va para arriba y va para abajo. Los pacientes está en el resorte del prestador, porque a él le estoy dando la responsabilidad de que logre los objetivos terapéuticos con los pacientes y me responda a mí, más ahora si estamos hablando de desempeño, pago por resultados y demás. Entonces, yo creo que esa es una herramienta, como tú mencionabas, Natalia, interesante, pero que hay que ser supremamente inteligentes en entender que no son herramientas que andan allá solas, con información para quién, sino, o sea, quién me está respondiendo por el resultado de la corte. Creo que eso es un tema importante. Y yo creo ahora que lo mencionas, sobre todo con este nuevo decreto, tenemos que empezar a mirar cómo seguimos alineando, porque ya se venía haciendo, el gobierno clínico, la autonomía médica, por supuesto, con el uso eficiente de los recursos. O sea, tenemos que cumplir con un indicador, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser también racionales con los recursos que estamos utilizando. Creo que eso una cosa no es, no quita lo otro, digamos. Tiene que ser esa articulación permanente. Ok, otra pregunta de Erika Natalia para ti dice, doctora Natalia, en su experiencia, ¿qué estrategias o herramientas sugiere para actualizar periódicamente la CAPO, en mayúsculas, de los pacientes desde el asegurador? La CAPO es la caracterización poblacional del asegurador, digamos, que es la que está, digamos, definida, que en su momento se definió por la resolución de planeación en salud. Yo creo que lo más importante para el asegurador es tener claras sus fuentes y poder sentarse con su equipo de tecnología. Digamos, el asegurador suele tener generalmente unos mayores recursos en ese escenario y nuevamente, ¿qué variables necesito? ¿Cuál es mi fuente? Y cómo vamos a hacer para esa extracción periódica y esa actualización que yo requiero. ¿Y cada cuánto la requiero? Probablemente mi caracterización poblacional, en general las pirámides poblacionales, excepto con estos temas de las liquidaciones y eso, no cambian mucho de un día para otro. Pero yo sí necesito tener una actualización permanente y algún sistema que me ayude a captar cuando están apareciendo o llegando los nuevos pacientes por nuevos diagnósticos o por traslado de otras EPS. Entonces sí necesito ciertas herramientas que puedo utilizar o la historia clínica o que también en muchos casos puedo utilizar los sistemas autorizadores. Yo creo que los sistemas, la autorización es como una palabra como, no sé, como, tiene como una perversa. ¿Ah? No, es que se entiende como perversa porque la autorización es como para decirle a mi hija, si te doy permiso o no te doy permiso de ir al parque, o sea, es restrictiva. Pero en la vida real lo que uno ve es que la autorización no es una restricción, sino es un mecanismo de conocimiento y de información, así es como el asegurador sabe realmente cuáles son los servicios que le están solicitando. Y creo que la mayoría de los aseguradores tienen sistemas autorizadores potentes. No quiere decir que yo tenga que autorizar cada cosa, sino que en mi sistema registro todo lo que está solicitando. Entonces creo que tenemos una fuente muy importante que ya hemos venido hablando, que es la historia clínica, pero hay otra fuente muy importante, es qué servicios me están utilizando. Y hay servicios que pueden ser tan específicos que me pueden ayudar a actualizar de una buena manera, sobre todo el perfil de morbilidad de la población. Claro, las autorizaciones son en muchos casos podrá ser quien las use para cerrar o abrir la llave, pero también, digamos, en la lógica operativa tiene que ver con el dar información de saber qué está pasando con el paciente que está dándose allá. O sea, finalmente, en el contenido incluso del 441 de, bueno, no le pide autorizaciones al paciente, no significa que usted no genere mecanismos de transaccionalidad que le permitan hacer seguimiento. Otra cosa es que eso sean barreras. De acuerdo. O sea, son elementos. Ok, para ir cerrando, Bellanit Rodríguez nos pregunta, ¿qué opinión tienen con respecto a los grupos relacionados de diagnóstico, a los GRDs en la atención ambulatoria?
Realmente a mí me parece que los GRDs funcionan mucho mejor en hospitalario, porque fueron diseñados más para el hospitalario y se entienden más para el tema hospitalario y para un evento clínico que tiene ciertas complejidades en la hospitalización. Realmente en lo ambulatorio no tengo experiencia y en lo que alcanzamos a ver en algún momento no es tanto su aplicación como en el tema hospitalario. Creo que el ambulatorio tiene unos esquemas y unos modos de operación diferentes que hace que esta herramienta no sea tan útil, o por lo menos que yo en mi experiencia la haya visto como tal en la vida real, no, al momento no. Yo digamos que tengo lo que he visto y algo de información sobre el tema es, claro, no son exactamente iguales que los hospitalarios, tú lo dices, tienen, porque las lógicas del funcionamiento y de la operación en los ámbitos son diferentes, pero digamos en la concepción de ser agrupadores relacionados con una patología o bueno, con una enfermedad o con una condición de los pacientes y por lo tanto dar trazabilidad y por lo tanto entregar información relacionada con severidad, o sea, con esta parte de gestión clínica pueden ser interesantes. Hay, por ejemplo, España tiene y también hay aquí en Colombia podemos, si quieren les envío información sobre el tema. Bueno, aquí en América Latina, perdón, organizaciones que están trabajando ese tema de agrupadores de información que empiezan a ayudar a entender esos subgrupos, esa estratificación de pacientes que se mueven solo en el ámbito ambulatorio, que no necesariamente tienen el contacto dentro del ámbito hospitalario. Yo creo que las lógicas de los grupos relacionados de diagnóstico es cómo organizamos lo que pasa dentro de la organización con un enfoque desde lo clínico, desde el diagnóstico, los diagnósticos, comorbilidades y demás que pasan allí, cómo empezamos a entender qué pasa con los pacientes, con los individuos para esos resultados en salud. A mí me parecen valiosos, pero no son, estoy de acuerdo contigo, Natalia, los hospitalarios no se llevan y no se pueden aplicar, eso está visto hace años en Colombia, que no sirven los hospitalarios para manejar el tema en lo ambulatorio. Muy bien, déjame chequeo aquí si hay alguna otra pregunta adicional, pero bueno, Natalia, yo creo que mensaje para cierre de esta discusión o de este compartir conocimiento frente a lo clínico. El tema del webinar es, bueno, ¿cuáles son esos elementos claves de la gestión de cohortes? Ya los han mencionado. ¿Qué mensaje le dejas aquí a los participantes frente al tema de la gestión? Mira, yo creo que el mensaje fundamental era un poco alineado con lo que hablábamos al principio de los desafíos, ¿no? O sea, el mensaje fundamental es, tenga clara cuál es su estrategia de gestión de riesgo, tenga clara cuál va a ser su estrategia de gestión de cohortes, cómo estos 4 pilares los puede aplicar en las dimensiones y con los recursos que tiene, ¿no? También a veces pensamos, no, es que la gestión de cohortes es para una IPS muy grande que atienda, no, uno puede hacer gestión de cohortes en IPS pequeñas, entendiendo las características, los objetivos, la información que tengo y el recurso que puedo tener, o sea, es una estrategia que se puede adaptar a los recursos del momento. Y lo que hablamos, poder tener esa capacidad de vivir en el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entender que hay que hacer una inversión y que de alguna manera tengo que ponerme de acuerdo en eso cómo se paga, pero hay que pagarlo porque es una inversión que al final redunda en los objetivos y en la triple meta. Y siempre, esto es un tema a largo plazo, o sea, no se lo plantee para un mes, para 2 meses, si usted se va a meter a hacer esto es porque realmente tiene en su cabeza que necesita un tiempo, una inversión y que muy probablemente sus objetivos y sus resultados no los va a ver tampoco tan rápido. Hay algunas patologías o algunas cohortes que te permiten ver unas victorias rápidas, otras no tanto, entonces también hay que entender que esto tiene unos procesos, Las unos victorias tiempos. Tempranas. Esa era la palabra que hay unos procesos, hay unos tiempos y que esto definitivamente hay que prepararse para esa maratón igual que uno lo hace en el ejercicio físico. Que sí, como si fuéramos a correr la maratón de Nueva York, y me acordé de un expresidente de Salud Total que ahora corre maratones. Ok, Ángela Molano dice que no nos vayamos, que estamos dando información muy interesante, pero Ángela, bueno, me encanta que les parezca que es información de valor. Yo quiero dar un mensaje y es, para mí hay una invitación importante en este tema de gestión de cohortes
que tiene dos elementos. La primera es, yo creo que es fundamental que en el país repensemos, entendamos y hagamos una comprensión mayor del tema de la cronicidad. Es decir, la cronicidad no es solo el paciente crónico o la enfermedad crónica, sino es entender todo eso que está alrededor del individuo que hace que pueda o no cumplir o llegar a cumplir a esas metas y esos objetivos terapéuticos. Entonces, el abordaje de cronicidad tiene una lógica más allá de lo que hemos visto nosotros en el país en el tema de crónicos, y creo que en eso necesitamos evolucionar. ¿Por qué? Porque evolucionar va a ser que entendamos que no basta solamente que yo le tome los exámenes de laboratorio, que lo vea cada 3 meses y que vuelva y lo regañe porque cómo es posible que no hace control o conteo de calorías y demás, de carbohidratos y demás, sino el asunto es entender por qué sí, por qué no, con cuáles sí o con qué no. Creo que hay una lógica de pensar y de entender los crónicos de otra forma en un abordaje integral. Creo que hay una tarea pendiente importante por hacer en el país. Y el otro es, necesitamos mejorar los flujos de información. Me han oído ustedes muchas veces el tema de que al problema de la fragmentación de la atención, el tratamiento de elección es la interoperabilidad. Entonces, pues finalmente el ejercicio tiene que ver con compartir información, y creo que eso nos va a poder aliviar muchas cosas. Aquí hay, bueno, había alguna pregunta también adicional que hacían para cerrar, Natalia, y es si tú has usado alguna herramienta de gestión de riesgo, si conoces alguna y puedes referenciar alguna para el tema de gestión de riesgo. Digamos que para referenciar, pues no, porque no, creo que no me corresponde en este espacio. Creo que hay muchas, ¿sí? Creo que uno de los temas que hemos visto además con toda esta expansión de la tecnología y con el uso hoy de inclusive elementos de inteligencia artificial y la capacidad de articular fuentes de información, incluso buscar información estructurada y estructurada, creo que hay diferentes empresas, diferentes startups que han empezado con el tema. Creo que aquí nuevamente lo más importante es entender cuál es mi objetivo, cuál es la información que necesito para ver si esa herramienta realmente me sirve a mí. Creo que a veces pensamos, sí, no, esta es la herramienta, puede sonar, digamos, en la venta muy buena o en la demostración muy buena, pero yo tengo que tener claro si realmente es capaz de recopilar la información, las variables, y me va a permitir cumplir con mis objetivos y tomar mis decisiones. Es decir, que en términos de aplicaciones, creo que hay algunas en el mercado, creo que hay algunas muy buenas, cada vez vamos a ver más avances, incluso ya llegando a análisis predictivos y análisis prescriptivos, pero nunca hay que perder de vista el foco. ¿Cuál es mi objetivo? Y con ese objetivo, si esta herramienta realmente me va a ayudar a cumplirlo. Pues Natalia, tú me das, gracias nuevamente por acompañarme y acompañarnos en este espacio. Tú me dejas servida la oportunidad para invitar a la gente a nuestro siguiente webinar que tenemos precisamente el próximo 4 de mayo. Vamos a hablar sobre el tema de predictiva, modelos predictivos relacionados con la progresión del daño en cohortes de pacientes con enfermedad renal crónica, un modelo ya probado y corrido en Colombia de una empresa de tecnología en Colombia, porque creo que también hay que empezar a entender que hay que apoyarse en este tipo de herramientas para poder realmente gestionar. Hay diferentes, digamos, tipos de herramientas. Esta me parece muy interesante y bueno, les queremos generar una invitación especial para que se puedan, para que nos acompañen en este webinar. Mañana en el correo que ustedes van a recibir, siempre al día siguiente reciben un correo con el link de la grabación. Las grabaciones las subimos a nuestro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de RIA. Con eso, cada vez que nosotros montemos un video nuevo de algunos de los temas que manejamos, lo encuentran, o sea, lo van a poner, les vamos a avisar y van a tener ahí acceso. También van a encontrar el link de este webinar en nuestra página web. Ahí permanentemente tenemos publicados los siguientes 3 o 4 eventos que tenemos en este espacio. Y bueno, Natalia, a ti muchas gracias por el tiempo. Luisa, tú eres la mujer del cierre. ¿Qué más le quieres decir aquí a nuestro público? Bueno, nada, agradecerles a todos por de verdad acompañarnos en este espacio. Discúlpenos por las fallas técnicas al inicio, pero como ustedes saben, esto no es nada seguro.
Gracias, Natalia, por compartir este espacio, y a cada uno de ustedes les recuerdo la invitación al webinar siguiente, y que al final de este webinar les va a aparecer a ustedes una encuesta para que por favor la llenen. Ustedes saben que de eso dependen que realmente cumplamos con las expectativas de cada uno de estos espacios. Gracias infinitas por estar aquí, gracias por acompañarnos también en estos 9 años de aniversario.